Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo ejercicio que corresponde a hacer el primer estudio para un proyecto al que yo he llamado y denominado Demonio Rojo con Celular. Bueno, pues la idea de esta nueva serie de estudios es precisamente ahora revisar otras técnicas y otras maneras de poder elaborar un estudio para un proyecto pictórico. Bueno, pues comenzamos este proyecto, este estudio va a ser en gis pastel y la idea es a partir de una imagen. Es muy importante esto que les voy a comentar. Los estudios yo sugiero ampliamente que los hagan con imágenes en blanco y negro. ¿De qué se trata esto? Bueno, se trata de poner en práctica lo que hemos estado revisando sobre teoría del color, ¿no? Y lo que corresponde a los equilibrios en cuanto a los valores lumínicos de las paletas de color que podríamos nosotros sugerir para nuestros estudios. Bueno, y de esta manera ir encontrando las diferentes posibilidades de paletas que pudiéramos utilizar y así ir definiendo sobre la marcha de los estudios que se van realizando al respecto de un proyecto, en este caso este proyecto que yo lo tomo como ejemplo para estas partes teóricas en cuanto a lo que corresponde en teoría del color. El primer estudio yo sugiero que hagamos este estudio va a ser en dos partes, como bien dice el nombre del proyecto pictórico, el color predominante será el rojo. Eso ya está determinado, ya lo tengo yo dilucidado como color predominante, pero me parece importante que comencemos con un ejercicio de estudio de análisis lumínico de escala de grises. Entonces, repito, este ejercicio será en dos partes. Una primera parte será el análisis lumínico de la escala de grises correspondiente a la imagen en escala de grises, ¿no? Que será solamente en blanco y negro esta imagen de referencia. Entonces lo que haremos es hacer primero en esta primera parte un análisis, un estudio en base a escala de grises, sin utilizar el color fundamental ni absolutamente ningún otro color. Simplemente el blanco y el negro de los gises pastel. Bueno, pues aquí estamos terminando el comienzo del trazo principal, ¿no? Del trazo principal, que será el trazo referencial. Aquí yo lo que utilizo es un marcador de carboncillo para empezar, ¿no? Quiero empezar con un marcador de carboncillo para definir lo que será el dibujo referencial final antes de comenzar con la respectiva aplicación de el material que, como les comentaba, es el gis pastel. Bueno, veamos cómo avanza nuestro trazo. Bueno, ya tenemos bastante avanzado este primer trazo que, como les estaba comentando, solamente será un trazo referencial para nuestro ejercicio. Así que algunos detalles que es importante en estos trazos referenciales considerar que vamos a poder, tenemos que marcar los detalles que consideramos importantes, no perder de vista, no perder en cuenta, tener en cuenta siempre. Bueno, pues aquí ya vemos, ya se empieza a aplicar el gis pastel. Yo he decidido en este ejercicio comenzar, bueno, pues con las tonalidades más oscuras. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar los grises desde las tonalidades más oscuras, pasando por los tonos intermedios y llegar a las tonalidades más claras
con el blanco. Y bueno, ustedes podrán dar cuenta cómo es que el gis pastel puede ir relacionándose el pigmento entre sí mismo para ir provocando los diferentes valores tonales de grises que serán necesarios a la hora de provocar el efecto de volumen, a la hora de ir modelando nuestro elemento, nuestros diferentes elementos. En este caso, bueno, pues es una composición muy sencilla con 2 elementos, nada más. El elemento, bueno, y aquí yo estoy comenzando a provocar las primeras tonalidades intermedias de las sombras, ¿no? Empezando a generar un poco estas tonalidades intermedias para pasar posteriormente a la generación del volumen, ¿no? Como pueden ver, ahí estoy dando más énfasis en donde yo considero importante y tener en cuenta los grises más oscuros, ¿no? Y empezar a ocupar el blanco para empezar a provocar las tonalidades intermedias. Una cuestión muy importante en la decisión del soporte, lo que corresponde al soporte. Ustedes, como podrán darse cuenta, en este soporte no es un papel blanco, ¿no? Aquí es muy importante y es muy al propósito que sean en este primer estudio, al igual que lo será en el segundo estudio, ya lo verán en su momento cuando vean el segundo estudio. Aquí es importante decidir como sugerencia que sea una tonalidad intermedia, un papel de tonalidad intermedia. Aquí pueden ver, este es un papel, pues un papel de estraza, es como son ejercicios, entonces no se conflictúen mucho con los materiales, pueden conseguir materiales muy al alcance, muy baratos que pueden comprar, y pues nos funciona para la realización de nuestros ejercicios, que es lo verdaderamente más importante, ¿no? Entonces, para este estudio yo decidí utilizar un papel de estraza con esta tonalidad intermedia, un color rosado. Y la idea de tener una tonalidad intermedia es precisamente ocupar esta tonalidad intermedia a la hora de ir generando nuestro ejercicio, ir provocando los volúmenes precisamente con el color, ¿no? Y entonces este color rosado, que es un color con una tonalidad intermedia, nos va funcionando precisamente para ir dejando y considerando a la hora del proceso, estar viendo cómo es que nos funcionan estos colores con tonalidades intermedias. Incluso si es el caso y se toma la decisión, bueno, pues a lo mejor a la hora de ya llevar a cabo el proyecto final ya en bastidor, en vez de fondear en blanco, quizás fondear con una tonalidad, con un color de tonalidad intermedia precisamente, ¿no? Entonces, en estas búsquedas, estos estudios precisamente nos apoyan bastante, nos ayudan. Estos procesos nos van dando cuenta de estas posibilidades que tenemos para nuestras composiciones, ¿no? Para las decisiones finales que vayamos tomando a la hora de ir provocando estos ejercicios y haciendo estos estudios. No significa que a la hora de terminar una serie de estudios, y ya que consideremos que pudiéramos tener decisiones finales al respecto de ellos, no significa que no pudiéramos llegar a pensar en que quizás el mismo proyecto también pueda evolucionar por sí mismo con nuevos elementos que sobre la marcha a la hora del proceso se pueden ir también agregando y se pueden ir evolucionando. Bueno, pues veamos cómo se va provocando estos volúmenes, ¿no? Estas manchas, estamos manchando con nuestro material, ¿no? En este caso el gis pastel, vamos manchando y provocando estos volúmenes, estas tonalidades, estos grises, y entonces ya vamos agregando tanto con el negro como con el blanco, y vamos provocando estos diferentes efectos de volumen que se están modelando a la hora de ir mezclando con el dedo, ¿no? Hay elementos con los que se puede esfumar, hay varios. A mí me gusta trabajar mucho con mis manos, con mis dedos para hacer esto, y es una cuestión de estilo, de gusto de cada uno de nosotros a la hora de ejecutar, pero que bueno, a final de cuentas la búsqueda es la misma, ¿no? Provocando estos efectos y haciendo estos estudios. Veamos cómo continúa el avance de esta parte del proceso.
Veamos cómo vamos agregando estas luces, estas tonalidades intermedias, estas tonalidades más oscuras. A mí en lo personal me gusta mucho provocar contrastes lumínicos muy acentuados para dar cuenta de una expresividad, de un estilo muy personal. Esto ya es cuestión personal de cada uno, como nos vaya gustando ir provocando nuestros propios ejercicios, y es parte importante, muy importante de la búsqueda del estilo, ¿no? Entonces nosotros tomar nuestras decisiones pictóricas a la hora de la ejecución, y que bueno, a la hora del proceso final de la obra que ya estemos realizando en su determinado momento, pues nos va a dar la oportunidad de ir generando esto, ¿no? Esta búsqueda del estilo, esta búsqueda de lo que nos está gustando, de lo que nos va quedando, ¿no? Y descartar las cosas que pues no nos están gustando tanto, y así sobre la marcha ir tomando ciertas decisiones sobre precisamente lo que buscamos a la hora de componer o de realizar una composición. Entonces veamos cómo precisamente ahí se va esfumando, se va matizando el volumen, lo vamos provocando y vamos generando a través de la ubicación de la luz, ¿no? De las sombras, de los medios tonos, y modelando, lo que siempre comento y hago mucho énfasis con esa parte, modelar. Modelar el volumen, ¿no? Entonces ir modelando precisamente las direcciones en las que se mueven nuestros estudios, las partes que corresponden a estos elementos compositivos, estos volúmenes, este elemento principal, en este caso la modelo, que tiene diferentes volúmenes en su torso, en su cuerpo, y que vamos dando cuenta de ello, provocando que generen ese volumen, ¿no? Y además, lo tanto que pudiéramos nosotros matizar, acentuar, generar contrastes, generar medias tonalidades que vayan en la búsqueda de lo que nosotros queremos expresar a la hora de hacer nuestras obras. Y bueno, y es parte de las mismas obras, esta expresividad que estamos buscando, ¿no? Esta sensibilidad que vamos generando a la hora de ir practicando e ir haciendo esta serie de estudios que nos van a dar cuenta de una técnica determinada, un estilo, y bueno, la decisión es de esto, ¿no? Entonces aquí ya casi estamos por terminar la primer parte de este primer estudio para esta obra. Y entonces este estudio 1, como les estaba diciendo, veamos cómo se está aprovechando precisamente el soporte, el color y la tonalidad del color del soporte a la hora de estar resolviendo nuestra composición, ¿no? Entonces es un elemento que también podemos explorar, podemos explotar, y podemos dar cuenta de ello para tomar ciertas decisiones a la hora de producir nuestras obras, ¿no? Entonces ya estamos terminando esta primera parte, como les comento, y bueno, que es totalmente en escala de grises. Veamos algunos ejemplos que quedan aquí en imágenes fotográficas sobre cómo quedó esta primera etapa, y algunos detalles, ¿no? Detalles de los trazos, algunas partes acentuadas, como podemos ver en cuanto a la luz se refiere, el modelado de las formas, el modelado y las direcciones en las que podemos ir determinando, ¿no? Así que, bueno, aquí comienza la segunda parte, que es el fondo, es el segundo elemento correspondiente a nuestra composición. Comento,
nuevamente es una composición muy sencilla, solamente es un elemento principal con un fondo, son dos planos nada más, ¿no? Un plano principal, un plano secundario. Y bueno, aquí yo lo que estoy haciendo, tomando mi modelito de figura humana de cráneo humano, es un modelo que tengo ya muy viejito, me ha servido bastante para hacer estudios, para hacer ejercicios, para hacer este tipo de cosas, ¿no? Aquí yo lo que hago es, parte de la composición, yo decidí poner en el segundo plano, en este fondo, un zompantli, pero lo sabemos, es un elemento muy mexicano prehispánico, pero no quiero que tenga esta intencionalidad monótona, compositiva, monótona, repetitiva, sino que quiero que en sí mismo cada uno de estos cráneos que voy a poner en este fondo, que ahora sí los voy a ocupar con el color fundamental, veamos, aquí ya estoy agregando lo que es el color fundamental de la obra, es rojo, y es parte del título de la obra, precisamente muy al propósito. Este, y este zompantli, bueno, es con toda la intencionalidad de un memento mori, ¿no? Son varios, de hecho, serán varios mementos moris cada uno de estos zompantlis, y por eso es que quiero que cada uno tenga su propia, de alguna manera, por así decirlo, personalidad, expresividad, ¿no? Entonces, bueno, veamos cómo avanza esta parte con agregando este color intermedio, pero que es más brillante que el del fondo. También es con una intencionalidad de poder aprovechar el fondo del soporte, la tonalidad intermedia del fondo del soporte, con el tono, la tonalidad del color fundamental, en este caso que es el rojo, de nuestra composición, e ir buscando posibles elementos que nos pueden funcionar para tomar decisiones a la hora de hacer nuestra obra final. Bueno, continuemos con cómo avanza este primer ejercicio. Continuamos con este acentuamiento precisamente de los valores de escalas de colores, de tonalidades más oscuras, y vean como muy al propósito yo estoy empezando a hacer que el mismo rojo del segundo plano empiece a interactuar lumínicamente con el elemento del primer plano, ¿no? Entonces vamos viendo cómo se va, muy al propósito va empezando a interactuar de esa manera. También se van tomando decisiones al respecto de cómo será la paleta final, ¿no? Que es lo que buscamos con nuestras tonalidades. Como yo siempre les he dicho, es muy importante tener bien en cuenta los valores lumínicos de los respectivos colores que utilicemos a la hora de preparar una paleta, a la hora de hacer una composición pictórica precisamente, y así vamos dando, precisamente vamos viendo las decisiones que se están tomando, ¿no? Entonces se nota que entonces ya tenemos que hacer un acentuamiento mayor del primer elemento, porque entonces ya el segundo elemento hay que darle profundidad a ese segundo plano precisamente. Entonces, independientemente de que el color fundamental del segundo plano y que corresponde a la composición se vaya integrando a nuestra obra y vaya relacionándose con el primer plano, independientemente de eso, pues hay que ir viendo también sobre la marcha cómo vamos generando los volúmenes, los contrastes, cómo vamos a provocar esta sensación de los diferentes planos, cómo es que lo vamos a ir creando, y de esa manera vamos avanzando en nuestra obra, en nuestro primer ejercicio, y vamos dando cuenta de ello, ¿no? Veamos cómo avanza, cómo se van acentuando ciertos volúmenes, ciertas partes, agregando más luz todavía, agregando más para dar cuenta de esta acentuación que se va volviendo cada vez más y más importante conforme vamos avanzando en el ejercicio. Entonces esas son decisiones que se van tomando, se van tomando en cuenta estos volúmenes. Ya vemos el otro elemento que corresponde al plano que está en esa parte que se está trabajando precisamente en ese momento.
y cómo vamos haciendo que tenga su propia expresividad, su propia manera lumínica de ser representada. Veamos cómo avanza nuestro ejercicio. Como vemos, entonces, seguimos avanzando con estos diferentes elementos del fondo, de este plano que corresponde al fondo, con estos más cráneos, con estos más mementos moris, ¿no? Es un memento mori también, cada uno de ellos van siendo unos con esta intencionalidad y lo que significa la parte reflexiva y filosófica de esto. Pero bueno, aquí lo que vemos es vamos ubicándolos, ellos le vamos dando su propio carácter, su propia intencionalidad personal, que era lo que yo comentaba cuando comencé esta segunda parte, ya agregando el color fundamental. Aquí la idea es que cada uno tenga, pero sin perder de vista que entre ellos mismos se van generando también diferentes planos. Entonces, no importa si se usa un color u otro color o los colores que sean dentro de nuestra paleta, lo que importa es tener en cuenta que estos valores lumínicos nos van a ser fundamentales y muy importantes a la hora de ir generando los diferentes planos, espacios en los cuales los elementos están siendo ubicados y van teniendo su propia su propio carácter, su propia manera, sus propias representaciones. Entonces, y también en las distancias, en las profundidades en las que queremos hacer que estén ubicados. Es muy importante esto, entonces lo vamos resolviendo precisamente con la luz, con las integraciones entre las tonalidades, entre los medios tonos, precisamente, entre las escalas que se van provocando a la hora de ir agregando luz, agregando tonalidades, agregando sombra, ¿no? Entonces veamos cómo avanza nuestro ejercicio.
Y como les comentaba, estamos en una parte en donde vamos agregando precisamente más luz para provocar un plano más acentuado al frente, ¿no? Veamos que ya hemos dado énfasis en el plano del fondo, en el fondo al color de tonalidad intermedia, que es el fundamental de nuestra composición, repito, el rojo. Entonces vemos que vamos necesitando más iluminación en los planos frontales para ir dando cuenta de una profundidad, ¿no? Y vamos viendo también ese acentuamiento del tono. Vean cómo no solamente es que el intermedio se quede como simplemente una tonalidad fundamental intermedia, no, sino que lo podemos ir matizando hacia más oscuro, ¿no? También podría ser hacia más claro, agregando blanco, pero como en este caso no es la idea, sino que estos luces para los planos más frontales se van agregando tanto el intermedio, en este caso el fundamental, lo matizando y también agregando luz con el blanco, ¿no? Pero también es importante tener en cuenta cómo se van provocando estos fondos, cómo se van provocando estos diferentes niveles, estos diferentes distancias, estos diferentes matices lumínicos, y el fundamental también puede ser perfectamente bien trabajado, atacado hacia más oscuridades, hacia más trabajos más oscuros con estas partes utilizando el negro en eso, pues, y no hemos cambiado, seguimos simplemente el blanco, el negro, y solamente agregamos el fundamental. Pero ya a la hora de agregar un color más con una variación, con su propia calidad, ¿no? Y su propia valor tonal, bueno, pues ya vamos enriqueciendo precisamente nuestra composición y vamos viendo precisamente hacia dónde vamos. Se agrega más luz para dar más volumen, para dar un plano más frontal, todavía más acentuado hacia el frente. Se oscurece más el fondo precisamente para dar una sensación de profundidad todavía más acentuada, más notoria, y vamos viendo cómo se va resolviendo este primer ejercicio para esta obra en particular. Vamos viendo cómo precisamente ya se va generando más la sensación de los planos, de los volúmenes. Se acentúa, repito, insisto, donde se tenga que acentuar más. Y ahorita veremos algunos detalles de cómo nos ha ido quedando esta etapa, esta parte de la segunda etapa, ya donde hemos agregado el fundamental, donde hemos agregado un color rojo, y en este caso el fundamental pues es un primario, y de los primarios es el que tiene la tonalidad intermedia. Veamos ya en esta etapa como vean estos detalles, ¿no? A mí en lo personal me gusta que sea que las piezas tengan su expresividad. Me gusta que de pronto tengan estos rayones, estos tallones, y que dan su propia en sí mismo, ¿no? Esta expresividad. A mí me gusta mucho eso y lo voy generando como parte de mi estilo. Bueno, ya vamos pasando a lo que es ya la etapa final de nuestro ejercicio, en donde daremos la culminación, la finalización de
nuestro segundo plano. Veamos cómo se estaba trabajando con... Ya tenemos más definido todavía el valor lumínico del fondo, así que lo aprovechamos. Lo aprovechamos precisamente para ir provocando los elementos faltantes y los vamos dibujando. Veamos cómo avanza así nuestro ejercicio. Bueno, entonces vemos ya cómo precisamente vamos interponiéndonos más y trabajando más en nuestro fondo. Vamos dándole cuenta más a estos énfasis de la luz y lo vamos aprovechando cuando ya precisamente hemos tomado ya ciertas decisiones con respecto a la luz. Al ser una tonalidad intermedia, el rojo, bueno, funciona bien para acentuar este fondo, acentuar las distancias de estos fondos, ¿no? Y no dejamos de tomar en cuenta que seguirá incidiendo las tonalidades más oscuras. Vamos trabajando en ello, vamos dando cuenta de esto, ¿no? Y vamos construyendo precisamente estos espacios, estas distancias y estos fondos.
bueno, ya entramos a la parte final de nuestro ejercicio. Ya estamos terminando estos últimos detalles para ya pasar a terminar, ¿no? Y afinando ciertos detallitos, ciertas interacciones entre los colores y sus respectivos valores lumínicos. Y bueno, vamos dando cuenta de estos detalles. Bueno, yo aquí me despido, los dejo con la finalización del ejercicio. Disfrútenlo, disfruten del arte, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima y en el estudio número 2 de este mismo proyecto.